Dios, a ti me rindo, gloria te doy. Santo Dios, tu plan soberano es al enviar tu Hijo por la humanidad. Por eso te amo, mi Cristo. Por eso te canto. Dios del universo, Salvador eterno, Rey de toda la creación, Redentor divino, Dios, a ti me rindo, gloria te doy. Santo, santo, santo Dios. Santo, santo, santo Dios. Manos que se entregaron por amor, lo que soy, siempre te daré, Señor. Por eso te amo, mi Cristo. Por eso te canto. Dios del universo, Salvador eterno, Rey de toda la creación, Redentor divino, Dios, a ti me rindo, gloria te doy. Dios del universo, Salvador eterno, Rey de toda la creación, Redentor divino, Dios, a ti me rindo, gloria te doy. Santo, santo, santo Dios. Santo, santo, santo Dios. Muy buenos días, hermanos. Es un gusto poder compartir la palabra de Dios otra vez. Y quisiera comenzar orando al Señor que bendiga este tiempo de comunión, aunque fuera un poco a la distancia, de tal manera que su Espíritu nos pueda guiar
en todo lo que tengamos que compartir y decir. Señor, te damos gracias por esta oportunidad en que podemos nuevamente volver a tu palabra. Señor, tú sabes cuánta necesidad tenemos de oírte a ti, mucho más que oír a cualquier hombre o cualquier otra cosa en esta vida. Necesitamos oír de tus palabras. Y cuando volvemos otra vez a tocar este tema de Sion, te pedimos que tu Espíritu nos abra el corazón, nos abra el entendimiento para poder entender y recibir de tu Espíritu todo aquello que tú tienes preparado para nosotros. Te damos gracias por esta nueva oportunidad. Te pido que bendigas también a todas las vidas que están oyendo este mensaje. Señor, que tú traigas algo fresco, nuevo, revestido de poder para con sus vidas. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Bien. El nombre del mensaje que quiero compartir hoy día es la piedra angular en Sion. Como les decía, vamos a continuar hablando hoy sobre el tema de Sion, sobre el cual comenzamos a compartir la última vez. Y en esta oportunidad hablaremos sobre sus fundamentos, para lo cual quisiera que fuéramos al libro de Hebreos capítulo 12, en los versículos 18 y 22 leemos: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, sino que os habéis acercado al monte de Sion. Ahora en Isaías capítulo 28, verso 16, dice así: por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sion por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Y una escritura paralela, primera de Pedro 2, 6 al 7, por lo cual también contiene la escritura: he aquí, pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, o es la preciosura, como dice en varias otras versiones. Bien. Bueno, en medio, hermanos, de toda la conmoción y adversidad que está viviendo el mundo hoy a causa de la pandemia, se ponen en evidencia los fundamentos, cimientos que tienen los hombres en sus vidas. Todos han experimentado algún tipo de conmoción. Parientes o allegados que han enfermado o fallecido, negocios que se han arruinado. En medio de sus muchas pruebas, angustias y tribulaciones, dijo David al Señor en muchas oportunidades: tú eres la roca de mi salvación, Él es mi refugio, no resbalaré mucho. Esto está en Salmo 89, 26 y 62. Aquí se prueba el valor de edificar sobre una roca firme para el día de la tormenta. Ahora bien, sobre estos versículos, sobre estas premisas, vemos que los fundamentos, cimientos, son asuntos vitales para cualquier edificación. Tarde o temprano, el verdadero valor de una construcción se demostrará en base a sus fundamentos. En un sentido, nunca terminamos de lidiar con ellos. Por una parte, quisiéramos colocarlos y no tener que volver a tratar más con ellos una y otra vez. Por otra, sin embargo, no nos podemos desprender de los fundamentos, aunque hayan sido puestos,
pues seremos continuamente tratados en base a estos. Cuando era estudiante de ingeniería, estudié un libro clásico de una materia llamada mecánica de los suelos, en el cual se mostraban fotos de algunos de los accidentes más grandes en la historia reciente de la ingeniería, los cuales podrían atribuirse a problemas de fundaciones. Se veían represas que estaban rotas, silos ladeados y carreteras destruidas, los cuales habían colapsado y se habían deformado, venido abajo, provocando una gran devastación. Algo semejante ocurre en muchas vidas. Algunas se desploman completamente, otras se deforman o presentan ángulos problemáticos hasta un punto en que uno debe preguntarse sobre la calidad de los fundamentos que sustentan esas vidas. A veces podemos tener hasta un conocimiento correcto y apropiado de muchas verdades bíblicas, pero cuando viene el tiempo de la prueba, todo se hace añicos. Entonces se prueba que había algún problema de cimientos. ¿Qué debemos hacer en esos casos? Debemos tener una contemplación nueva y fresca de nuestro Señor Jesucristo, pues Él es nuestra roca, nuestra piedra probada, de cimiento estable, como hemos leído. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. Es lo que hemos leído en Isaías capítulo 28. Lo primero que se requiere de una buena fundación, entonces, es que sea de cimiento estable. Comenzaremos notando cuán estable era Cristo, cuán firme, consistente, imperturbable era Cristo en los días de su carne. Nada parecía alterarlo o moverlo de su lugar, a pesar de las muchas tormentas que tuviera que enfrentar, fuesen estas de la tierra o del infierno. Los discípulos estaban absolutamente turbados e inquietos aquella noche cuando cruzaban el mar de Galilea y se desató una tormenta y se anegaban. Pero él dormía, dice Mateo capítulo 8, verso 24. Y entonces les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? En Mateo 8, 26. Ciertamente él era la roca. Pero ¿cuál era el secreto de esa su estabilidad? ¿No era apenas un asunto de compostura humana? ¿O la fortaleza de un alma grande? ¿O de una grande voluntad? El secreto de Jesús era su comunión y confianza en el Padre. Él se refería a Dios como su Padre. Y Padre es una palabra que implica una profunda relación de corazón. Él podía fiarse de que el Padre estaba en control de todo en su vida. ¿Podríamos decir lo mismo con relación a nuestras vidas? Ahora bien, esta relación de corazón entre Jesús y el Padre no era algo distinto a lo que sucede con nosotros hoy día. Dios dice, volviendo a los versículos que hemos compartido al principio: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada. Es decir, esa relación de corazón habría de ser profundamente probada a través de muchas luchas y tribulaciones, y perfeccionada mediante aflicciones, como dice Hebreos 2:10. Al inicio de su ministerio, por ejemplo, cuando se encontraba debilitado por los 40 días y 40 noches de ayuno, dice Mateo capítulo 4, verso 3, vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan.
O en Mateo 4, verso 6, y si eres hijo de Dios, noten, si eres hijo de Dios, échate abajo. En ambas tentaciones, la insinuación del diablo era que el Padre no tenía cuidado de Jesús. O también, cuando Jesús se disponía a sufrir el tormento de la cruz, dijo a sus discípulos, en Juan 18:11, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? ¿Y cuán amarga era esa copa? Pero la copa que el Padre me ha dado, no que se me ha impuesto o a la cual me debo resignar, sino que mi Padre me ha dado. Podría ser la copa más amarga que cualquier ser humano hubiera de probar, pero se la había dado el Padre. Aquí vemos la relación de corazón siendo probada, pero permaneciendo firme, estable. Sí, esa relación entre Jesús y el Padre debía ser probada en todo aspecto, para ser luego transferida a los suyos. Hablando de los afanes de este mundo, de la comida, bebida y del vestido, que tanto conmueven a los hombres, dice el Señor, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. En Mateo 6:32. Y en Juan 20:17 dice, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Es decir, los fundamentos de Jesús estaban en otro lugar, no en este mundo. Si hubieran estado en este mundo, habrían estado sujetos a tantas emociones y sentimientos que conspiran contra los hombres, mas estaban en el cielo. A nosotros se nos dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Esto en Colosenses capítulo 3, versículos 2 y 3. Los cimientos están siempre escondidos, pero los nuestros están escondidos con Cristo en Dios. O para utilizar otra figura semejante, empleada en Hebreos 6:19, se nos dice que tenemos una segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Un ancla sujeta un barco al fondo del mar, de modo que no sea arrastrado a la deriva por las corrientes, las mareas o los vientos. Es decir, nosotros tenemos algo, una raíz, un fundamento que penetra hasta el lugar santísimo, hasta el trono mismo del Señor en el cielo, y nos sostiene desde ahí. Pues bien, Dios quiere que esa estabilidad de la que hemos hablado de Cristo sea nuestra por medio de la fe. En 1 de Pedro 2:6 hemos leído al principio, por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Noten que en el versículo anterior existe un vínculo entre la fe y esta piedra, que es Jesucristo mismo. Es decir, entre la fe de aquellos que fundan y sobreedifican y esta piedra misma. En la versión de Isaías dice, el que creyere no se apresure, dando a entender que la fe o confianza en esta piedra es superior a cualquier obra o cosa
que pudiéramos hacer. El hecho es que desde que recibimos al Señor Jesús en nuestras vidas, recibimos la fe como don de Dios, la cual nos permite confiar y apoyarnos en Él, recurriendo a su gracia como medio para conducir nuestras vidas. Esto está en Efesios capítulo 2, verso 8. Sin embargo, habiendo recibido esta fe, nuestra fe debe ser fortalecida y edificada progresivamente por medio de la suministración del Espíritu de Cristo, utilizando como catalizador nuestras pruebas, de modo que pueda responder mejor a las crecientes demandas del trato de Dios y pueda alcanzar así su propósito. Las pruebas y el hecho de que no podamos resolverlas fácilmente nos llevarán a persistir hasta lograr respuestas más contundentes de parte de Dios. No quedaremos en paz hasta que hayamos logrado un conocimiento verdadero de Cristo por medio del Espíritu. Si es que esto realmente llegara a suceder, seremos transformados y alcanzaremos esa estabilidad que mencionamos antes. Hay un versículo en Ezequiel capítulo 2, verso 2 que dice: y luego que Jehová me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Y en Primera de Pedro 5:10 dice: mas el Dios de toda gracia, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Es decir, realmente las pruebas, como decíamos, son un catalizador. Hacen que esta fe en el Señor Jesucristo y en lo que Él es venga a constituirlo en nuestras vidas. Y Dios mismo ratifica todo esto que estamos hablando al decir: y el que creyere en Él no será avergonzado. Ahora bien, hemos dicho que esta piedra es probada, de cimiento estable, pero es también angular, o como dice Pedro, es la principal piedra del ángulo. En las construcciones antiguas se acostumbraba a colocar una piedra en una de las esquinas del edificio, a partir de la cual se definían los alineamientos, es decir, las direcciones y dimensiones del edificio, y se dirigía y evaluaba toda la obra. Esto es lo que la palabra denomina piedra angular. A esta piedra la palabra denomina piedra angular o piedra o principal piedra del ángulo. Esta práctica se ha perdido en nuestros días, teniendo actualmente tecnología nueva, equipos topográficos y demás que simplifican las tareas constructivas. Lo que sí persiste es la ceremonia de iniciación de una obra, cuando se invitan autoridades y demás, llamada por eso mismo colocación de la piedra fundamental. En la vida espiritual, como contraparte, resulta de vital importancia el conocimiento de las cualidades y atributos de esta piedra angular, la cual habrá de servir como cimiento fundamento en el que se apoye y sobreedifique una vida. En 1 de Corintios capítulo 3, versos 10 al 11, el apóstol Pablo dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima.
pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Recuerdo que cuando de joven me convertí al Señor y nací de nuevo, ello ocurrió en medio de mucha fe, gozo y esperanza. Mi experiencia espiritual desde entonces ha sido siempre como una mezcla entre la dulzura de Cristo y la amargura de profundas luchas en mi alma. Si bien cuando me convertí al Señor, confiaba en Él, me apoyaba en Él, me faltaba discernimiento espiritual. Y mi fe era también muy incipiente e influenciable. A veces oía la voz equivocada. O llegaban tiempos en que no sabía qué debía hacer o cómo moverme ante las circunstancias que me tocaba enfrentar. Creo que esta es la experiencia de todos los que acuden a refugiarse en el Señor. El Espíritu Santo es el encargado de enseñarnos a Cristo. Solo Él puede enseñarnos a Cristo. Cuáles sean los fundamentos de nuestra fe en Cristo, a fin de afirmarnos y fortalecernos, como lo hizo con Ezequiel, cuando el Señor le habló, y también para enseñarnos luego a cómo sobreedificar. No solo a fundar, sino también a sobreedificar. Y esto viene por medio de la revelación de Jesucristo. Este conocimiento viene por medio de la revelación de Jesucristo. Esto es lo que descubrimos en medio del fragor de la batalla. Es el precio que tenemos que pagar. Sucede así. Como vimos anteriormente, la palabra dice, el que creyere no se apresure. Los hombres somos proclives a buscar nuestras propias respuestas a los problemas que enfrentamos, a apresurarnos a resolver las cosas a nuestra manera. A veces inclusive esto viene camuflado con un conocimiento literal, no espiritual, de la palabra y de la buena doctrina. Algo bueno, pero no suficiente. Como decíamos, pero esto no tiene verdadero valor a la hora de la prueba. Seremos conmovidos fácilmente y todo terminará haciéndose pedazos. El único fundamento o cimiento estable, firme, es el que el Espíritu Santo coloca en nuestras vidas por medio de la revelación de Jesucristo. Sobre la fe inicial recibida del Señor, aprendemos a deletrear a Cristo en medio de las pruebas, donde nuestra única salida es lo que el Espíritu Santo pueda enseñarnos. Como dice Mateo 10:27, lo que les digo en las tinieblas, díganlo en la luz. Y lo que oyen al oído, proclámenlo desde las azoteas. La respuesta a nuestras crisis, entonces, nos viene por la suministración del Espíritu de Cristo, quien nos revela las cosas de Cristo que no sabíamos antes, o que podíamos haber conocido de oídas, pero que no tenían poder espiritual alguno a la hora de la prueba. Recuerdo tan vívidamente los momentos en que, luego de una búsqueda luchada y persistente, sin saber a veces dónde terminaría todo, el Señor me alcanzó con su oportuno socorro y abrió mis ojos para entender las Escrituras y para conocer su obra por medio del Espíritu. Entendí entonces que no estaba percibiendo ni aplicando la palabra en su verdadera dimensión espiritual, sino como hombre. Y por tanto tropezaba sin saber en qué,
ni la palabra era eficaz en mi vida. Luego de experiencias semejantes, aprendemos a diferenciar entre lo natural y lo espiritual y aplicar la obra de Cristo espiritualmente en nuestras vidas. Es decir, a edificar acomodando lo espiritual a lo espiritual. Como dice 1 Corintios, capítulo 2, verso 13. Nuestra fe de esta manera es fortalecida y podemos ver mejor. Este es el saber de la fe, no del mero intelecto humano. El fundamento que es Jesucristo ha sido puesto por el Espíritu en nuestras vidas. Y entonces sí podremos edificar, luego de experiencias espirituales así. Hablamos de fundamento, hablamos de fundamentos. Entre algunas de las cosas que nos enseña el Espíritu y que son fundamentales, esenciales, el cimiento para la edificación de nuestras vidas están, solo por citar algunas, no voy a ahondar en ellas específicamente, entre ellas están a diferenciar lo natural de lo espiritual, como ya hemos mencionado, que hemos recibido una nueva vida en Cristo, enteramente diferente a la primera y sin relación con el pecado. Que ante cualquier dirección que tomemos en nuestras vidas, siempre debe intervenir la gracia del Señor. Que la cruz ha quitado nuestra naturaleza pecaminosa carnal en la circuncisión de Cristo. Que no debemos recurrir a nuestra fuerza para ser santificados o perfeccionados de todas nuestras debilidades que persisten, sino que debemos confiar en la intervención del Espíritu Santo, llevándonos hasta la obra de Cristo a nuestro favor. Que la cruz de Cristo ha despojado a los principados y potestades en las regiones celestes de todo poder sobre nuestras vidas. Esto es sumamente importante. Que la sangre de Cristo ha purificado no solamente la tierra, sino también los cielos, es decir, lo espiritual. Y que esa es la manera de purificar nuestros corazones de mala conciencia. Ninguna obra de la ley podrá limpiarnos aparte de la sangre de Cristo. A movernos, nos enseña también a movernos siempre en base a un conocimiento revelado de Cristo, a fin de edificar de la manera apropiada. También a entender qué es la fe. Hablamos de la fe, pero a veces no podemos poner el dedo exactamente en lo que significa la fe. De manera que, como dice la palabra, podamos vivir por ella. Como se darán cuenta, estas cosas son escogidas, son preciosas, no se encuentran en cualquier lugar. Estas y otras verdades semejantes son piedras preciosas que nos concede el Señor por medio del Espíritu y que constituyen el fundamento espiritual de Sion. Como dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 19, y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda. Y como leímos en 1 de Pedro 2, 7, para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Ahora, hablando de la preciosura de Cristo, nuevamente repetimos el versículo del principio, por lo cual también contiene la Escritura, he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa.
Es decir, Dios mismo ha declarado que Cristo es escogido y precioso para Él. Y la preciosura de Cristo tiene que ver, habla de su naturaleza espiritual, sus virtudes morales y espirituales, y toda su obra a nuestro favor. Cosas con las cuales ha podido satisfacer las demandas de santidad y perfección de Dios. Como contraparte, la fe impartida en nosotros por el Espíritu nos habilita para agradar a Dios y para hacernos copartícipe de esa hermosura del Señor. Como dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y lo que hemos leído antes, para vosotros pues los que creéis, Él es precioso. Pero dijimos que había una traducción alterna, es la preciosura. Para vosotros pues los que creéis, es la preciosura de Cristo. Es decir, que esta está reservada, esta preciosura está reservada para ser compartida en aquellos que creen en Él. La última parte de este versículo indica que la preciosura de Cristo entonces es parte del fundamento y que viene a ser nuestra por medio de la fe. Para vosotros, pues, los que creéis, es la preciosura. Ahora bien, hasta ahora nos hemos concentrado en los cimientos, pero sabemos que la principal piedra del ángulo o piedra angular está destinada a dirigir la construcción del resto del edificio. Algo que el apóstol Pablo llama sobreedificar. En 1 Corintios, capítulo 3, versículo 10, dice: yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Y más adelante, en el versículo 12 hasta el 15, leemos: y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. En estos versículos, Pablo indica que los materiales a ser empleados para sobreedificar el resto del edificio deben corresponder a la preciosura de Cristo que se encuentra en los fundamentos. La advertencia es que no edifiquemos con nada que no sea de la naturaleza de Cristo. O de otra manera, Dios se encargará de deshacerlo. Sorprendente, pero es así. Algo diferente no sería aceptable ni precioso para Dios. Madera, heno y hojarasca son materiales con los que un hombre natural puede edificar, pero están sujetos a quemarse bajo el fuego de la prueba. El oro, la plata, más bien son purificados por el fuego. Además, las piedras preciosas adquieren consistencia al ser sometidas a grandes presiones. Lo vital es que todo, entonces, en esta construcción, corresponda a la materia prima de Cristo, suministrada por el Espíritu Santo. Hablando de Abraham, en Hebreos 11:10, dice que esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Solo lo que Dios ha diseñado y Él mismo construye permanece. Cualquier otro tipo de construcción no permanecerá, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada,
y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Estamos culminados entonces a fundar y sobreedificar sobre la hermosura de esta piedra viva, preciosa, que es Jesucristo en nosotros. Esto es lo que Dios espera que hagamos. Ese es el propósito eterno de Dios para con nuestras vidas. Él busca algo que permanezca por la eternidad. Dios quiere que Sión refleje la perfección y hermosura de su Hijo, nuestro Señor, que refleje su gloria. Como compartimos o se compartió en Isaías 62, en una anterior oportunidad, dice: mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Entonces, hermanos, debemos anhelar que en nuestro tabernáculo terrenal, esta morada terrestre, la preciosura de Cristo siempre se haga manifiesta. ¿Cómo pues estoy edificando en mi vida? ¿Estoy empleando el conocimiento y los materiales adecuados? Tarde o temprano, el fuego de la prueba manifestará lo que hemos edificado. Si es temporal o eterno. Pablo se refiere a su obra entre los corintios como la de un perito arquitecto que puso los fundamentos. Luego vino Apolos y edificó encima. Pero cada uno debe mirar cómo sobreedifica. Como dice Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Cuál es el rol de los profetas ahora que aparecen en escena en esta obra de edificación? Los profetas son los guardas de Isaías 62, 6 a 7. Isaías 62, versículos 6 y 7, que están sobre los muros de Jerusalén, y todo el día y toda la noche no callarán jamás, y no reposarán ni darán tregua al Señor, hasta que restablezca a Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Es decir, aparte de los apóstoles, los profetas verifican si los fundamentos han sido puestos en Sión. Y si el pueblo está sobreedificando correctamente. Es decir, unos ponen el fundamento y los otros evalúan si la obra está haciéndose de acuerdo al diseño de Dios y si Dios mismo es su constructor. Dios no quiere que ninguno sufra pérdida, pero para ello es necesario prestar atención a lo que los profetas advierten. Muchas veces los profetas advierten en la casa de Dios y no se les hace caso. Pero aquí eso es lo que está queriendo decir la Escritura. Bien, hemos hablado bastante de esto. Para concluir, quisiera decir lo siguiente, que luego de toda la enseñanza y doctrina que hemos aprendido en nuestra vida cristiana, aún más, luego de todo el conocimiento y revelación que hemos recibido o decimos tener, o de la terminología que utilizamos para expresar las verdades de Dios, la cual puede ser muy coherente, da la impresión de que
tenemos claridad en cómo deben hacerse las cosas, qué se debe hacer, etcétera, etcétera. Luego de todo esto, ¿cuánto del Señor Jesús estamos manifestando en nuestras vidas? ¿Cuánto de Él realmente tenemos? ¿Qué es lo que la gente percibe a nuestro alrededor? Esto verdaderamente es el factor decisivo sobre el valor de todo lo que hemos venido hablando. Pidamos al Señor que cree en nosotros una pasión por expresar al Señor Jesús más que ninguna otra cosa. No solamente por predicar grandes verdades o ser maestros o cosas semejantes, sino por manifestar al Señor Jesús. Que de Él mismo, de su propia presencia, de su propia medida, su naturaleza, provengan nuestras oportunidades para predicar. Si hemos de predicar al final, no porque seamos elocuentes, sino porque se reconoce que tenemos algo del Señor. Busquemos que nuestra vida refleje la hermosura de Cristo de la que hemos venido compartiendo, de toda su obra, la hermosura de la obra de Cristo en nuestras vidas, de esa obra espiritual, escogida, preciosa, estas piedras preciosas de las que hemos hablado. Busquemos que nuestra vida refleje esta hermosura de Cristo. No solo cuando hablemos de las cosas celestiales, sino también en las cosas prácticas, cotidianas y hasta monótonas y molestas de la vida, en las cuales la preciosura del Señor debe ser vista. Que nuestras casas, en el trato diario con nuestros semejantes, en nuestros trabajos y negocios, en nuestros viajes, o cuando estemos haciendo cosas muy simples, como hacer filas, tan comunes hoy día a causa de todo lo que hemos vivido, o cuando hagamos cosas semejantes, que quede manifiesto si realmente estamos fundados y sobreedificados en Cristo y todo lo que ello implica, tal como lo hemos expresado anteriormente. Como dice la Escritura en 2 de Corintios capítulo 4 verso 10, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Queda la tarea diaria de que la preciosura, las virtudes del Señor quedan evidentes en nuestras vidas. Que más allá de lo que prediquemos o de nuestras enseñanzas, que nuestro trabajo diario junto a otros, algo de Cristo pueda ser registrado, discernido, aunque la gente a veces no sepa lo que es. No habría mucho sentido si predicáramos sobre los propósitos y deseos de Dios para con los hombres. Si la gente nos viera enfrascarnos en peleas, si fuésemos personas difíciles de sobrellevar, siempre descontentas o poco responsables, no haría mucho sentido hablar de todas las cosas que hemos compartido, de los propósitos de Dios, de todo lo que Dios pretende para con los hombres, si los que están a nuestro alrededor percibieran otra cosa, un carácter más bien no tratado, desaliñado en nuestras vidas. Creo que todos necesitamos volvernos al Señor y buscar una contemplación nueva y fresca de nuestro Señor Jesucristo. Que se vea realmente si nos hemos acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo,
a Jerusalén, la celestial, ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Una ciudad capaz de agradar al Señor y de darle mucha gloria. Lo que quiero decir como recomendación final es que no seamos gente solamente de ideas elevadas, aunque nos gozamos en ellas, nos gozamos en entender la sabiduría de Dios, de percibir lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, en los hombres. Nos gozamos grandemente en todas estas cosas altas. Pero no seamos gente solamente de ideas elevadas, de grandes conceptos sobre la verdad, pero divorciados de una presentación, expresión, manifestación práctica del Señor Jesús en nuestras vidas. Esta es la prueba del valor del fundamento y del edificio que estamos construyendo. Daremos gracias al Señor. Padre eterno, te damos gracias por todas estas cosas que hemos compartido en esta mañana. De esta piedra que es nuestro fundamento en Sión, piedra probada, preciosa, de cimiento estable. Haz que todo lo que tú eres, Señor Jesús, venga a ser nuestro por medio de la revelación, de la comunión con el Espíritu. Que todas tus virtudes, las virtudes de esta piedra preciosa, angular, vengan a ser nuestras por medio de la fe. Pero Señor, nos gozamos, aunque nos gozamos de todas estas maravillas de tu palabra, queremos que esto sea visto en nuestras vidas, que sea algo real, no algo teórico, meramente doctrinal o una buena enseñanza, sino algo práctico. Tu Espíritu morando en nosotros y manifestando esta preciosura de Cristo, esta hermosura, esta estabilidad de Cristo, de la que hemos venido hablando. En las pruebas, Señor, siempre quede como rastro nuestro el olor de tu conocimiento, que haya verdaderamente un conocimiento espiritual, real, genuino, de Cristo por medio del Espíritu Santo. Te damos gracias y te bendecimos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanos. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11-354. 732-11-354. En la zona sur, al número 75 25 70 56. 75 25 70 56.
Que Dios te bendiga.